Roberto puede hablar. ¿Quién más? Anótense, ¿quién más se quiere anotar? Vamos a hablar de algo que me apasiona y que el día miércoles en formación pudimos tomar algunas cositas y hoy día yo quiero compartirlo con más personas porque encuentro que es tremendo y quiero hablar acerca de la preexistencia de Cristo. ¿Ya? De verdad que yo tengo una historia muy particular. Dicen las personas que me vieron crecer, porque uno no tiene memoria de esto, porque a los 5 años, 6 años uno vagamente lo escucha. Me escondía debajo de las mesas de mi casa y gritaba cuando llegaban los predicadores o los pastores a comer a la mesa de mis abuelos, y yo les decía que tenía ganas de predicar. Les decía, déjenme predicar. Yo quiero predicar y quiero predicar del amor de Cristo. Y por ahí alguna vez en una dinámica en la Casa del Café Jesús, alguien me preguntó, la Ruth, que es nuestra entrevistadora, ¿cierto? Tenemos unas dinámicas con Ruth extraordinarias. Me dijo, pastor, si hoy fuera la última vez que usted tuviera que predicar de algo, ¿de qué lo haría? Yo dije, yo hablaría de Cristo. Porque para mí todo parte en Cristo y todo termina en Cristo. Y cuando uno quiere hablar acerca de la preexistencia de Cristo, tiene que necesariamente ir al Génesis y observar la creación. Porque antes de la creación ya existía Cristo. Y no solo existía Cristo, sino había un consejo trinitario. Dicho sea de paso, nosotros creemos y profesamos en la existencia de la Trinidad. Pese a que la Trinidad como palabra y como concepto no aparece explícita en ningún versículo de la Escritura, sí hay alusiones que nos permiten deducir de esta Trinidad. ¿Cuál es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Al menos mi Biblia dice eso. Yo no sé, los que usan la Biblia del Mormón, otra Biblia quizás dice algo distinto, pero la mía dice que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. ¿Ya? Y después vemos un cataclisma, que de pronto la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que pensamos y lo que creemos a partir de aquello? Es que en esos versículos vino la destitución de Luzbel del lado de Dios y fue expulsada a la tierra, y eso generó un desorden y un cataclisma en la creación, que después, cuando Génesis comienza a explicar cómo Dios la creó, Dios la había creado perfecta, hermosa, funcional, y de pronto estaba desordenada y vacía. Siempre, por favor escuche bien esto, siempre que Satanás tiene alguna intervención en la vida del hombre, produce caos. Es por eso que usted debe ser muy cuidadoso de a quién y qué puertas abre, qué puertas cierra, y cuánto territorio en su vida le da a las tinieblas para que tenga autoridad. Mire, Satanás no está jugando a molestarnos, a incomodarnos, no está jugando a caernos mal. Satanás está buscando matarte, robarte y destruirte. Cierro paréntesis, cierre toda puerta para que Satanás no pueda producir caos en su vida. Más bien, busquemos siempre el orden. Busquemos el orden. Y cuando vemos el orden, vemos que todo funciona. Apareció esto que no tenía, lo había perdido en casa. Me compré uno porque pensé que se me había perdido, pero se me ocurrió ordenar la pieza y apareció. Cosas tan triviales como esas nos demuestran que el orden sí produce multiplicación. Entonces, cuando la preexistencia de Cristo aparece en escena, aparece antes de la creación. Pero quiero dejar en claro algunas cosas que conversamos el miércoles.
este consejo trinitario en donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no estaban aburridos, no se sentían solos, no estaba el Espíritu Santo diciendo de Jesús otra vez lo mismo. ¿No le pasa de repente que nosotros nuestras conversaciones de repente las empezamos a repetir? Los que ya tenemos algunos años más, no nos damos cuenta de que, oye, papá, ya lo dijiste, ya me dicen a mí, ya lo mencionaste, y uno no se da cuenta. No le pasó eso al Espíritu Santo cuando escuchaba al Hijo, y el Hijo no estaba hastiado del gobierno y del poder del Padre. Ellos no tenían un conflicto entre sí, no estaban aburridos, no se sentían solos, no les faltaba amor, a ellos no les faltaba nada. Hermano querido, usted y yo debemos entender que la Trinidad, esta figura de Dios, estaba totalmente satisfecha en sí misma. Eran felices, se amaban el uno al otro, se adoraban el uno al otro, se deseaban el uno al otro. No había ningún vacío que pudiese haber sido llenado por alguna otra cosa. Así que esto echa por tierra estos argumentos de pronto que aparecen como que no, Dios creó al hombre para que le adorara, porque Dios necesitaba de la adoración del hombre. No, eso es falso. Dios no necesitaba de la adoración del hombre. Le bastaba y le sobraba con la adoración del Hijo y la adoración de su Espíritu. Y el Hijo, por otro lado, no dijo: estoy cabreado de que los que me adoren siempre sea el Padre y siempre sea el Espíritu. Créame algo diferente. No, ellos se adoraban mutuamente y en su adoración eran plenos, uno con el otro, pleno, completamente pleno, sin ningún vacío. El amor con el que el Padre y el Hijo se amaban no era un amor romántico ni platónico, ni como el amor que se nos enseña en el renacentismo. No estaba sujeto a los estándares la belleza de ellos. Para el Hijo no había nadie más bello, no había nadie más hermoso que el Padre y el Espíritu Santo. Y para el Padre no había nadie más bello ni más hermoso, sino que el Espíritu y el Hijo. Y para el Espíritu Santo nadie tenía más belleza que la que el Padre y el Hijo le entregaban. Estaban plenos y estaban felices. Que yo no sé a usted, pero cuando logro entender a medias esto, porque en una mente humana limitada, como que voy entendiendo por escenas, pero cuando logro entender esto, digo, me da un alivio saber que alguien me ama desinteresadamente y que fui creado y que fui formado, no para suplirle nada a nadie. Ve que en el amor humano todo tiene que ver con condiciones. Si tú me das, yo también te doy, dice la canción. Todo tiene que ver con ¿cómo se llama? Me distraje. Un intercambio. Usted se ríe, pero 20 años ministrando matrimonios, los conflictos que mayormente tenemos que resolver no necesariamente tienen que ver con conflictos de índole sexual. La mayoría es de convivencia, en donde el uno y el otro se siente insatisfecho, porque no hay tiempo, porque no hay espacio, porque no hay conversación, porque no hay prioridades. Sin embargo, el amor de la Trinidad, el amor del Padre y el amor del Hijo se manifiestan en algo que nosotros llamamos creación. Este amor, escuche bien, este amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están teniendo es un amor desbordante, profundamente desbordante, inagotable.
incansable, no para, no cesa. Y como resultado y fruto de ese amor es que se manifiesta la creación. Porque todo amor genuino da fruto. Todo amor verdadero da fruto. Todo amor que viene del Padre da fruto. Cuando el amor es genuino, usted no tiene que pedir que le hagan algo. Cuando el amor es verdadero, usted no pone condiciones sobre la mesa. Cuando el amor es un amor que viene de parte de Dios, como el amor que el Padre y el Hijo estaban teniendo entre sí, produjo entonces como ¡fua! La creación. Pero ellos dijeron, para que más o menos podamos parafrasear o entender la idea, nos amamos tanto que esto es tan grande que necesitamos compartirlo con otros. Necesitamos darlo. Entonces fue que ellos dijeron, ¿sabes? Hagamos un lugar. Hagamos un lugar. La tierra. Cielo nuevo, tierra nueva, como lo describe después del capítulo 1. Y en el capítulo 2 de Génesis aparece nuevamente una explicación de cómo es el proceso. Pero crean la tierra perfecta, armoniosa, funcional. Y luego dicen, y en ese lugar vamos a crear un jardín. Y a ese lugar le vamos a llamar Edén. Porque Edén significa lugar de placer. El problema es que cuando a la sociedad se le habla de placer, permanentemente se sexualiza. Entonces pareciera ser que es como, no hablemos de placer, porque estamos hablando como de sexo. No, el placer es un lugar de agrado, es un lugar de reposo, es un lugar donde yo quiero estar. No hay ningún otro lugar en donde yo deseara estar. Después de los 40 años a nosotros nos pasa algo cuando salimos a predicar lejos, y es lo único que queremos, llegar a nuestra cama. Y cuando llega el momento de acostarse, estos cuerpos pesados se reclinan en esa cama y dicen, ¡ay, qué delicia! Te extrañaba tanto. Y aunque su almohada de repente esté media vieja o ya usado, te dice, ay, es que no hay ninguna como ella, y algo nos pasa. O cuando usted se sienta en su habitación junto a su esposa, a sus hijos, y reposa y dice, aquí es donde yo quería estar. Ese fue el lugar que Dios creó para compartir su amor con el hombre. Lo creó perfecto. La tierra dice que no existía la lluvia, que desde la faz de la tierra salía un vapor, y la vegetación de la tierra se sostenía en aquello. No llovía en aquel entonces. ¿Se da cuenta? Adán no tenía que andar viendo si va a llover, no va a llover. No, la tierra y los animales y las plantas tenían existencia por sí sola, porque todo lo que Dios crea lo hace perfecto. Y lo hizo así para quitarle las responsabilidades al hombre, para que el hombre se enfocara específicamente en esto. Y estaba ahí diciendo que ya, ojalá que no hagan nada a este hombre. Y luego más encima en el Edén, en los capítulos 2, capítulo 3 de Génesis, dice que todas las bestias del campo se alimentaban de los arbustos y de la vegetación que la tierra producía. El león era herbívoro. No, usted me está jodiendo, pastor. Me cambió la imagen del león. El león no comía carne. No era necesario matar para alimentarse. Era tan perfecto este lugar que Dios creó para el hombre, que todos convivían. No, ¿y de dónde se le ocurrió eso al pastor? Bueno, vaya a su Biblia y revise Isaías capítulo 65, cuando está profetizando nuevamente respecto del día en el que el Señor se va a manifestar. Y ahí dice claramente, el lobo va a apacentarse junto a la oveja, y el león volverá a comer heno, y será todo restaurado.
Ese lugar que Dios creó es el mejor lugar que Él podía haber hecho para que el hombre esté ahí. Y cuando dice, están ellos ahí, ven que todo es bueno y todo es perfecto, pero esto le falta algo, ¿cierto? Sí, como que le falta algo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque ya esto es lindo, ya esto es bueno, pero ahora que el hombre esté y nosotros también entramos al jardín con Él. Hay algunos teólogos mencionan una palabra que es bonita, suena linda y usted la va a aprender el día de hoy. Y es que para describir la Trinidad, este teólogo utilizó la palabra pericoresis. Pericoresis. Coresis, ¿cierto? De coreografía. Y peri, de círculo o de dar vueltas alrededor. Pericoresis. Y era una ronda en donde no había un vencedor, no había ninguno mayor que el otro. Ellos compartían una felicidad y una plenitud. Y esto es así. Donde hay dos voluntarios, necesito que vengan rápido aquí, dos saltos. Dago, ven acá. Mati, Dago, ven. Ustedes van a ser mis ayudantes. Arriba aquí, manito para allá. Dale, te tengo fe. Esta era esta ronda era perfecta. Fuiste creado para danzar en un amor que no es tuyo. Fuiste creado para disfrutar algo de lo que no eras digno. Y fuiste puesto en el mejor de los lugares. Fuiste puesto en un lugar más perfecto, en el lugar más seguro. Fuiste puesto. Y en ese lugar es al que Dios nos invita. En ningún momento el Padre o el Hijo tenían necesidad de algo. En la Trinidad, ellos no protestaron el uno contra el otro. Y en ningún momento, si haya falta de algo, sígame en el pensamiento, por favor. Necesitamos entender el misterio de la Trinidad. Porque escuche bien, no se puede entender redención sin creación. Esto es tremendo. Porque a nuestros hijos en las escuelas dominicales le enseñaban que en el primer día Dios hizo los cielos y la tierra, y en el segundo, y ahí el tercero, el cuarto, el quinto, y se aprendían aquello. Pero Dios está trayendo revelación sobre los maestros de nuestra generación, y estamos enseñándole a nuestros hijos que la creación no es un momento
en donde alguien aburrido creó a raíz de su propia necesidad un lugar y personas para que le adorasen porque necesitaba algo, sino que la creación es el fruto del amor que se sienten a sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y como este amor es un amor que crece, y en la ronda va girando y va girando y va creciendo y va creciendo y va creciendo, todo amor genuino y puro manifiesta frutos. Así que la creación es el fruto del amor de la Trinidad. Y en ese lugar y a esa ronda es a la que usted y yo fuimos invitados a participar. Es importante que nosotros podamos entender que en esa ronda nadie es superior a nadie. Y ese amor no es jactancioso como se describe en 1 Corintios capítulo 13 versículo 13. No es egoísta, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. No es como el amor del hombre. Claramente Pablo, cuando está describiendo este amor, no está pensando en el amor que el hombre puede sentir hacia alguien. Está describiendo el amor que el Padre siente a sí mismo por el Hijo y por el Espíritu. El amor que el Hijo siente por el Espíritu y por el Padre. El amor que el Espíritu siente por el Padre y por el Hijo. No es un amor autorreferente. La creación es el amor manifestado de Dios a los hombres. Y a eso es a lo que nosotros llamamos plenitud. No me falta nada. Estoy completo. No necesito nada. Más ahora quiero invitarte a ti a que seas parte de esta ronda. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: vengan a mí, mi yugo es liviano y es ligero, y esta carga no es pesada. Lo primero que se nos viene a la mente es un yugo con el que enyugaban a los bueyes. Y uno dice: ¿cómo si esa cuestión es de madera, pesado, y me lo tengo que poner? No tiene lógica. La traducción está ahí horrible, porque la palabra yugo dice: mi comunión es liviana, y no dice ligera, dice placentera. Entonces, cuando yo entiendo que a esta ronda alguien me está invitando, hay algunos requerimientos para entrar a la ronda. Y es que el hombre en el Génesis fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Los creó Dios y les dio dignidad para estar con Él. Solo que esa dignidad estaba sujeta a la obediencia. Pues cuando el hombre peca, pierde esa dignidad y Dios lo saca del huerto. Pero escúcheme bien, no cerró el huerto para siempre ni lo destruyó. Hay un lugar reservado que Dios tiene, porque hay un día en el que volveremos a ese jardín a danzar en amor con nuestro Dios, y se nos será devuelta la dignidad que se nos robó en el Génesis cuando Adán cayó. Y en Cristo Jesús, oh Dios mío, la dignidad que el hombre perdió está siendo recuperada. Y en Cristo Jesús tú estás siendo invitado a danzar con Él. Por eso es que cuando recién cantábamos aquí, decía: ¿habrá alguno digno? Porque esta historia tiene que continuar. No nos vamos a quedar en la caída del hombre y en la destitución del huerto y en el fracaso de la humanidad. Esta historia tiene que continuar porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que lo que Él creó en el Génesis de esa manera perfecta y armoniosa va a
a volver, va a volver. La Biblia dice en el libro de los Hechos que el cielo está reteniendo la venida del Hijo para que venga el día en el que todas las cosas sean restauradas. El Hijo ya quiere venir a estar con su amado y con aquellos que redimió. El cielo lo retiene, pero viene el día en el que volveremos a danzar con Cristo. Y esto es tan poderoso porque cuando usted entiende que la dignidad del hombre está sujeto a la obediencia, es que entiende cuando Pablo describe a Jesús diciendo, él pudo haber argumentado y dicho, soy igual a Dios, no voy a morir por ellos, sino dice que descendió, se hizo hombre, se humilló y causó en él esa indignidad que tú y yo teníamos, y él se hizo indigno. Cristo era digno, pero se hizo indigno para que tú y yo tomásemos esa dignidad nuevamente. Ahí. Cuando uno ve la historia del mensaje de Jesucristo, desasociado de la creación, de la caída y de la redención y de todo lo demás, uno cree que el hombre es como el botín que se anda peleando Jesús y Satanás. Como que somos lo más importante, y allá fuimos arrebatados por Satanás, y allá entonces va el Padre y envía al Hijo y anda a recuperar mi tesoro porque es un capricho que yo quiero tener. No. La creación no es posesión, la creación es relación. La creación no es una posesión que Dios tiene para decir, tengo una propiedad más. No, la creación es para relacionarse, para cohabitar y convivir con Él. Y mire, Satanás estaba ahí en el huerto y tentó a la mujer, y la mujer invitó al hombre, y el hombre culpó a la mujer, y tuvieron miedo y tuvieron vergüenza y se escondieron y se tejieron ahí unos vestidos con hojas. Y cuando Dios habló en el huerto, ¿dónde estaba Dios? En el huerto. ¿Dónde pasó todo esto? En el huerto. El primer pecado del hombre es la alteración al último mandamiento, cuando dice no codiciar. Él tomó lo que no era suyo, tomó lo que era de Dios. Dios dijo, come de todo lo que quieras. Pero escúcheme bien, porque aquí hay un punto importante. El hombre comía en el huerto por placer, no comía por necesidad, comía por placer. Usted y yo hoy día tenemos que comer cada 4 horas, y algunos antes. Y cuando se son bebés, ¿cierto, Katy? ¿No? Libre demanda, los primeros meses, a la hora que quiera la bebé, hay que darle, ¿no? Y algunos parecen bebés siendo adultos porque están al libre demanda todo el tiempo. Pero comemos nosotros por necesidad cada 4 horas. Nuestro organismo tiene un ciclo que va produciendo la necesidad de comer. El hombre en el huerto no tenía nada, ni comía por necesidad, comía por placer. Disfruta de todo lo que hay aquí, le dijo el Señor. Todo está hecho para ti, pero esto es mío, esto no lo toques. ¿Y la serpiente dónde tentó al hombre? Ahí. Cuando Jesús fue llevado al desierto y después de 40 días de ayuno, ¿con qué tentó Satanás a Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que usó? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios, y aliméntate. Porque siempre fue el plan de la serpiente hacer caer al hombre en el placer. Por eso es que los placeres de Satanás producen placer para aquellos que están aún revolcándose en el pecado. Pero aquellos que han madurado y son hijos de Dios, esos pecados le producen repugnancia, porque no solo aman a Dios y su justicia, sino que aborrecen la maldad. Es más fácil vivir en santidad aprendiendo a amar a Jesús que absteniéndome de ciertas cosas porque hay que dejar de hacerlas nada más.
La ofensa, la ofensa del hombre a Dios en el Génesis no fue suficiente para detener a Dios. Para entrar en esta ronda de amor de la que yo le estoy hablando, me quedan 10 minutos. Se necesita primero reconocer que Jesús es Dios. Usted puede reconocer a Jesús como su Señor, pero reconocer que Jesús es Dios produce adoración. Cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que la primera que llegó al lugar del sepulcro fue una mujer y fue corriendo después de los discípulos. Hay mujeres acá, ¿cierto?, que se apresuran por ver la buena noticia. Amén, amén. Ya, yo pensé que después de la administración de ayer iban a saltar en el asiento. Van con la noticia donde los discípulos dicen: Jesús ya no está en el sepulcro, resucitó. Y volvieron corriendo, le dijeron, y los hombres incrédulos miran así como: ya, bueno, te vamos a creer, pero como que sí, como que no. Y bueno, luego Jesús tiene que aparecerse a los discípulos, y aparece uno ahí y dice: bueno, si yo no veo las heridas y las heridas en el costado y en las manos, yo no. Y cuando Jesús dice: ven, toma, ahí están las heridas, toma tu mano acá. Y Tomás, que dijo: eres mi Señor, pero también eres mi Dios. Ya no solo es Cristo, Cristo siempre fue Dios. Jesús es 100% Dios. Y cuando a usted no se le revela la dignidad de Cristo respecto de que Él es Dios, usted no sabe cómo adorar. Usted no sabe cómo adorar, porque a Dios es a quien se le adora. Jesús es Dios. Y cuando Él se revela a sus discípulos y se da a conocer en el Nuevo Testamento, los discípulos desde ahí en adelante comienzan a decir: Jesús es Dios. Y esto es un problema, lo hemos entendido, porque cuando hacemos nuestras clases de discipulado, de pronto hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero separados. No solo es eso, el Padre y el Hijo uno son. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el Verbo era el principio, y Él era con Dios, y Él era Dios. Jesús hablando de sí mismo, tratando ya de enseñarle a sus discípulos: soy Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me piden que se lo muestre si me ven a mí? Yo soy el Padre. Pero no lo entendían. Claramente dice la Biblia que no lo entendían y se entristecían. ¿Pero qué nos habla este? No lo entendemos. Claro, habían cosas que aún no se habían manifestado, pero cuando Cristo viene y se manifiesta y resucita, los discípulos ahora empiezan recién a mencionarlo, no solo como su Señor o como su Maestro o como su Rabino, sino que ahora le llaman Dios. Y desde ahí en adelante la adoración del Nuevo Testamento comienza a cambiar. Y la palabra que el apóstol Pablo dice respecto de Jesucristo, cuando dice que se le será dado un nombre que es por sobre todo nombre, ante el cual se va a doblar toda rodilla, es porque la naturaleza del Padre se iba a manifestar en Él y se iba a dar a conocer a los hombres como no solo como Cristo, sino como el mismísimo Dios. Y en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este amor desbordante, siempre ha estado esa condición: son Dios, es Dios. Cuando yo le pregunto a usted: ¿quién es Jesús?, ¿qué responde la gente? Es mi mejor amigo, es mi compañero. Y todos tienen una idea de Jesús diferente. ¿Por qué? Porque nos creamos esta idea de un Jesús al que podamos seguir, un Jesús al que sea fácil de seguir, porque la Biblia nos dice que debemos seguir a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Se crea falsos cristos y se hace una idea de Jesús, pero que sea fácil para que él la pueda seguir. Entonces después cualquiera dice que es seguidor de Cristo, pues. Cualquiera dice que es seguidor de Cristo. No, yo sigo a Cristo. No, yo soy evangélico. No, yo soy cristiano. Y sus vidas dicen cualquier otra cosa. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y cuando entendemos que Jesús es Dios,
Entonces decimos, no, yo no puedo seguirlo entonces. Él es mucho mejor que yo. Él es 10 veces mejor que yo. Fracaso en el intento de seguirlo. Pero entonces, ¿cómo es que lo logramos? Solo su gracia. La gracia que nos salvó es también la gracia que nos permite seguirlo. Pero eso solo se revela cuando entendemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él se dio a conocer en esta forma para que el hombre pudiese volver a tener dignidad, la que fue perdida en el huerto del Edén por Adán. Y ahí entonces es cuando entramos a esta ronda y decimos, oh, Jesús, eres Dios, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Cuando Juan el discípulo en Apocalipsis dice que él sube y que el Señor por el Espíritu lo sube y lo lleva y le muestra la adoración celestial, se le partió el cráneo. ¿Por qué? Quedó pasmado y cayó rostro en tierra adorando. Y vio que todos alrededor decían, santo, santo, santo. Y en el trono estaba sentado Jesús, pero a la diestra también estaba Jesús. ¿Cómo es esto? La imagen visible de Dios para los hombres es Jesús. Oh. Pero esta ofensa del hombre del huerto del Edén no fue suficiente para detener ese amor desbordante. Porque el hombre ofendió en el Génesis a Dios cuando tomó de lo que no era suyo. Y es que el segundo requisito que existe para ser parte de esta ronda es aprender a dar. Porque el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, el amor de esta perfecta Trinidad siempre está dando. Siempre está dando. Jesús, Dios en el Antiguo Testamento diciéndole, os daré pastores, os daré, os daré, os daré, les daré el maná, les daré el agua, les daré la nube, les daré, proveeré. Jehová iré, Él no se cansa, Él da, Él da, Él da, Él da. Y en el Génesis, cuando el hombre ofendió a Dios, podía haberse en Dios ofuscado y haber dicho, se acabó, fracasó. No, Él dio al Hijo, Él dio a su Hijo, a lo mejor que tenía, Él lo dio. No hay nada mejor, ni hay nada ni nadie que le produzca más placer al Padre que al Hijo. Y fue de eso de lo que se desprendió para darlo. Dios diciéndole a su iglesia, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Y en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo estaba por ser, cuando Cristo estaba por ser levantado, el Hijo, como sabe dar, al igual que el Padre les dijo, enviaré al Espíritu y Él estará con ustedes todos los días. La naturaleza del amor de Dios es siempre dar. Hay gente que no sabe, porque el que da para satisfacer su propia necesidad no sabe dar, y cuando no sabe dar es porque no sabe recibir. La gente que no sabe dar es porque no sabe recibir. ¿Cómo es esto, pastor? El Padre, el Hijo y el Espíritu, el uno le rinde adoración al otro, pleitesía. Wow. El Hijo le da al Padre, el Hijo le da al Espíritu, el Espíritu le da al Hijo, el Espíritu le da al Padre,
El Padre comparte sus secretos con el Hijo. El Padre le da al Espíritu y mutuamente ellos están dando, pero también mientras están dando, ellos están recibiendo. Y esa es la clave. Aquellos que están dando es porque están recibiendo. Si tú no estás dando es porque no sabes recibir. El dar es un requerimiento para entrar. Y ahí está la pregunta: ¿con qué vas a entrar a esta relación de amor si no es con adoración? David dijo: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entren a este lugar llenándolo de alabanza. Pero para eso tienen que saber que yo soy Dios. Entonces, cuando el hombre ofende a Dios, Dios da al Hijo para que el Hijo recupere lo que siempre fue del Padre, su creación. Escúcheme bien. Esto Jesús trata de explicarlo a sus discípulos cuando quiere lavar los pies de sus discípulos. Jesús sentado en la mesa, y la mesa que se usaban en ese entonces no eran mesas en donde uno podía esconder los pies. Eran mesas en donde tenía que como sentarse como de costado y los pies quedaban a la vista, expuestos. Y ese día, cuando Jesús quiso hacer esto con sus discípulos, la Biblia dice que hay que entender un poco la tradición judía en esto. Que es que cuando tú entrabas en una casa siempre había una toalla y una fuente con agua para lavar efectivamente los pies. Pero el siervo era el que lavaba los pies. El siervo era el que lavaba los pies. Entonces, ese día Jesús se sentó en la mesa y esperó a sus discípulos. Y los discípulos empezaron a pasar uno a uno y vieron a Jesús sentado. Oh, Jesús, hola. Vieron los pies y se sentaron. Y después de que se sentaron todos, Jesús se paró y fue a buscar la fuente y fue a buscar la toalla. Y en ese momento los discípulos hicieron así como... Y es por eso que Pedro se para desesperado y dice: no me vas a lavar los pies, yo tengo que lavarte los pies. Ahí como que se le cayó la teja, que él era el que tenía que lavar los pies. Y dijo: no. Y Jesús le dijo: alto, tengo que hacerlo porque si no, no tendrás parte conmigo en el reino. Ah, bueno, dijo Pedro, entonces lávame completo. Sabemos cómo era Pedro, ¿no? No, Pedro, no te pases solo los pies. Báñate antes de venir a la experiencia. Pero Jesús hizo eso porque él un día fue invitado por un publicano, por un fariseo, y también se sentó a la mesa. Aló. Y en esa mesa todos los fariseos estaban sentados. Y como el dueño de casa tenía un siervo, ese siervo le lavó los pies a todos los demás, menos a Jesús. Y Jesús estaba sentado a la mesa con sus pies sucios. Y no había quien lavase sus pies. Pero había una mujer, una prostituta, que había sido liberada de los demonios y los espíritus que la atormentaban. Y esa mujer ese día supo que Jesús iba a ir a esa casa. Y cuando supo que iba a ir a esa casa, esta mujer que era prostituta fue a la suya y buscó un frasco de un perfume. Pero esto no es cualquier cosa, porque las prostitutas usaban unos collares, y esos collares aquí tenían un perfume. Y día a día ellas tenían que rellenar ese frasquito de perfume, porque como era prostituta, después de que tenía relaciones sexuales con un hombre, ella se perfumaba nuevamente para no oler a la relación sexual anterior. Entonces fue cuando ella supo que Jesús iba a ir.
y sabía que Jesús le había sanado, y le dijo: no voy a solo derramar este pequeño frasco que tengo aquí que refleja un día, voy a ir a mi casa y traigo todo el frasco completo y lo derramo delante de Jesús, y comienzo a lavar sus pies, y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ese día los pies del maestro comenzaron a ser lavados por las lágrimas y el perfume de esta mujer. Hijo, y que no me van a pasar toallas estos desgraciados si ni siquiera hicieron lavarle los pies a mi maestro. Con mis cabellos y su dignidad que era cubierta, ella la puso indigna. Y con esa indignidad lavó los pies de Jesús. Jesús sabe recibir porque Él sabe dar. Por eso es que lava los pies de sus discípulos, para que ellos también tengan parte. Cuando les dice: ustedes tendrán parte, y no podrás tener parte conmigo en el reino si no te lavo los pies, es porque necesito que aprendas a servir. Porque en esta alianza y en esta ronda de amor, el Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Espíritu, el Espíritu sirve al Padre, el Padre sirve al Espíritu, el Espíritu sirve al Hijo, y mutuamente se sacian entre sí por completo, y ninguno tiene necesidad de nada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ellos regocijándose en su propia alabanza y en su adoración, y nos invitan a nosotros a ser parte. Entonces Cristo ya existía antes de la creación, y Cristo ya había sido inmolado antes de la creación. Cristo ya había pagado el precio. Él era el hombre, Él era la provisión de Dios. Él fue la provisión de Dios para el rescate de la humanidad y para que el plan de Dios no se vea estropeado. Jesús dijo: yo voy. Cuando Isaías está profetizando en el capítulo 6, dice: ¿quién irá por ellos? ¿A quién enviaré? Isaías dice: envíame a mí. Y como el Padre no es autorreferente, Él pudo haber dicho: iré yo porque soy el mejor de estos tres. No, Él dijo: enviaré lo mejor de esta perfecta unión. Y envió al Hijo, a Cristo. Cristo es lo mejor que el Padre nos dio. Y cuando Efesios dice en el primer capítulo que tenemos toda bendición, no está hablando de tu casa, no está hablando de tu salud, no está hablando de los deseos naturales que tú puedas tener. Cristo es todo lo que tú necesitas para esta vida. Cristo es la puerta de entrada a esta ronda de amor. Por eso es que Satanás viene a deformar la figura de Cristo en esta generación, para impedir que su iglesia vuelva a danzar de amor con Él. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos Maranata, o decimos ven, vuelve pronto, Señor, es: quiero danzar contigo y quiero olvidarme de todo. Quiero solo contemplarte a ti y ver tu belleza y enamorarme y darte y adorarte y adorarte y adorarte y decirte: Señor, te amo. Por eso que yo a veces, perdone mi carnalidad, no entiendo cuando estamos adorando a Cristo y hay gente que está como sujetando una silla como si se fuera a caer. Logro entender en mi mente cómo cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay gente que puede estar así, como si estuviera escuchando a algún presidente penca. Si cuando nos reunimos aquí, no venimos a hacerle una fiesta a usted para que usted se vaya entretenido a la casa. Cuando nos reunimos aquí, venimos a adorar la dignidad de Cristo. Y si usted le aburre, con todo respeto, perdóneme, vaya al circo, vaya al cine, pero aquí adoramos al Señor y Cristo es el centro de todo, y Él se merece nuestra alabanza y Él se merece nuestra adoración, porque Él es digno y nadie más. Y yo quisiera que todos entendieran esta dignidad, y es por eso que hacemos esta experiencia, para que la gente vea a Cristo.
tristezas, en depresiones, en dolores. Satanás me tiene atrapado, me robó la dignidad, pero Cristo es. Entonces yo lo veo y me rindo y me postro delante de Él y digo: Señor, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Y no hay nadie más que tú, Señor. Póngase de pie, por favor. Sabe Dios.